Desde la misma creación, la educación de los hijos ha recaído sobre los padres o la unidad familiar. La enseñanza recibida en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios, es un apoyo o aplicación y ampliación de la educación recibida en la familia. Sobre todo los padres cristianos deben ser conscientes de esta responsabilidad y dedicar todo esfuerzo posible para el desarrollo espiritual, moral e intelectual de sus hijos. Hola, bienvenidos. Nuevamente les saluda Rudy Vivanco. Quiero darles la bienvenida a la lección número 2, titulada La familia. Y esta es parte de nuestra nueva serie titulada La educación. Hoy estudiaremos acerca de la educación dentro de la familia y vamos a aprender lo que nuestro Dios, nuestro Creador, a través de su palabra, tiene para nosotros en cuanto a este tema. Vamos a orar y luego entramos directamente a la palabra de Dios. Oremos juntos. Nuestro Padre, nuestro Dios, agradecemos por la oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar juntos. Danos tu bendición, por favor, y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo que tenemos que estudiar se encuentra en Proverbios capítulo 1 y versículo 8. Proverbios capítulo 1 y versículo 8 nos mostrará todo lo que la Biblia nos quiere enseñar el día de hoy. Esto es lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. ¿Escucharon, amigos? Oye, hijo mío, dice. Oye, hijo mío, claramente la instrucción de tu padre, el padre, y no desprecies la dirección de tu madre, la madre. El padre y la madre, de acuerdo al plan de Dios, son los escogidos para instruir a los hijos. Son los escogidos para empezar la educación correcta en los hijos. Para esto vamos a empezar nuestro estudio yendo al principio, la primera familia. Veamos qué sucedió allá en la semana de la creación, justo después de que Adán y Eva fueron creados. ¿Qué sucedió en este ambiente y qué podemos aprender acerca de la educación dentro de la familia, que es el objetivo de este estudio del día de hoy? Para eso los llevo a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amigos, Adán y Eva, como hijos de Dios, ellos recibieron su educación directamente de su padre, con el apoyo, obviamente, educativo, práctico también, seguramente, de los ángeles. Pero con la entrada del pecado, ellos comenzaron a recibir una nueva materia educativa. ¿Cuál era el título de esta materia educativa? El plan de redención, que simplemente significa, plan de redención, es la forma como este Creador, este Dios, este Padre Celestial iba a rescatar a sus hijos que se habían perdido. Por lo tanto, con el nacimiento de Caín, Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores, haciendo de la familia el núcleo educativo principal hasta el día de hoy. Es, por lo tanto, en la familia, escuchen amigos, donde los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos. Es en la familia donde los niños desde muy temprana edad empiezan a entender, a comprender y empiezan a tener una relación con su Creador, que fue siempre el plan de Dios. Es en la familia donde aprenden a amar a Dios entonces, y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador y como su amigo. Ahora bien, teniendo en cuenta la historia de Caín y Abel, lo que aprendemos de lo que sucedió en esta historia, ambos, recuerden, fueron educados de la misma manera por los mismos padres. Pero basados en esta historia podemos nosotros concluir de que la educación, escuchen, lamentablemente no siempre produce el resultado que esperamos. Pero eso no da excusa para que los padres no sean responsables y estén obligados a dar la mejor educación posible a sus hijos. Luego de la primera familia que encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, vamos ahora a ver la familia que recibió al Salvador del mundo, la familia de Jesús. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto en el contexto de la educación. Para esto vamos a ir a Lucas capítulo 2 y versículo 40. Lucas capítulo 2 y versículo 40 dice:
Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amigos, en la Biblia notamos que Dios escogió cuidadosamente a los responsables de la educación de Jesús. Escogió a un hombre, José; escogió a una mujer, María. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, 18 al 25, capítulo 2, 13 al 15, y capítulo 19, y el capítulo 2, versículos 19 al 23, dice que José era un hombre justo y era un hombre obediente. Miren qué tal cualidades de este ser humano. Hablando de María, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 y versículos 46 a 56 del capítulo 1 de Lucas, nos dice que María era una mujer espiritual, era una mujer inteligente, era una mujer decidida, una mujer con plena confianza en Dios, una mujer obediente, una mujer humilde y también una mujer servicial. Estas dos personas fueron escogidas por Dios para ser los primeros educadores de Jesucristo. Ambos, estas dos personas, eran personas rectas, como lo describe la Biblia, que supieron educar a su hijo en el amor de Dios y en la obediencia de sus leyes. Sin embargo, conforme Jesús crecía, Dios mismo llegó a ser su instructor. Esto nos dice Juan capítulo 12 y versículo 49. Juan 12 y 49 nos confirma esto. Así que Jesucristo de su Padre Celestial aprendió lecciones que ni sus padres terrenales podían comprender. Esto nos es confirmado por Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Hay muchas cosas que podemos aprender entonces de la experiencia de Jesús y en la familia en la que Él se formó. Este conocimiento de la primera familia y de la familia en la que se formó Jesucristo, podemos utilizar el día de hoy. Vamos a ver qué encontramos para la familia el día de hoy, que puede ser su familia hoy mismo, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 6 y versículo 4 para estos. Capítulo 6 de Efesios, el versículo 4 dice: y vosotros, padres, hablando específicamente a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escuchen, amigos, el padre como jefe o cabeza de la familia. Esto es lo que dice Dios en Efesios capítulo 5 y versículo 23 a través de Pablo. El padre tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. Y esto lo confirma Efesios capítulo 5 y versículo 25. Esto es la responsabilidad del padre. Ahora, la madre, por su parte, es la mayor influencia en la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. ¡Qué privilegio tienen las madres en especial! El padre y la madre, ambos, pero sobre todo la madre, en formar un nuevo ciudadano para este mundo. Así que el padre y la madre deben trabajar unidos. De esta manera, el padre y la madre deben trabajar unidos en la educación de sus hijos. En la Biblia, amigos, se ordena a los padres que eduquen a sus hijos enseñándoles a amar a Dios y obedecer a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Pueden leer todo el capítulo 6 y encontrarán mucha información de cómo ser mejores padres, si esa es su necesidad. Pero los versículos 4 al 9 nos habla específicamente de lo que los padres son llamados a hacer. Ahora bien, a su debido tiempo, los hijos serán responsables de sus propias acciones. Mientras más crezcan, más maduren, ellos pasarán a ser responsables de sus propias acciones. Sin embargo, los padres están obligados, escuchen, amigos, los padres están obligados a plantar en ellos la semilla que puede fructificar para vida eterna. Es cuando ellos están pequeños, cuando ellos más aprenden. Es cuando ellos están pequeños, cuando ellos se forman para el futuro que tendrán en sus vidas. Es la responsabilidad del padre, entonces, educar, plantar esa semillita que le ayudará al hijo a tomar mejores decisiones cuando él crezca y su vida esté bajo su responsabilidad únicamente. Un buen ejemplo de esto en la Biblia se encuentra en Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Proverbios 22 y versículo 6. Quiero que lo lean por ustedes mismos, pero ya mismo regresaremos a este versículo y estudiaremos un poco más acerca de Proverbios 22, 6.
Cuando se trata de comunicación, cuando se trata de educación dentro de la familia, del ambiente familiar, en nuestra era moderna, se necesita comunicación. No hay educación sin comunicación. Ahora veamos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 10 y versículo 32 para este tema. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Una correcta comunicación es fundamental. Es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo, por lo tanto, a comunicarse con sus hijos. No solo hablar, padres, sino también a escuchar. La comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, y esto un llamado especial para los padres. Los padres necesitan ser más afectivos con los hijos y mostrarles un poco más de emoción, de sus emociones, mostrando de esta manera amor en cada una de nuestras acciones como padres. Y esto no es fácil, porque como hombres, como padres, es muy complicado y no es tan natural para un hombre mostrar sus emociones. Por eso debemos solicitar la dirección divina. Ahí está la respuesta. La ayuda siempre viene de Dios. Para ser capaces de transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con nuestras palabras y también, por supuesto, con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo debe alinearse con nuestras palabras. Es tiempo, querido amigo. Este tiempo que nosotros hablamos y nos comunicamos con los miembros de nuestra familia es un tiempo bien invertido. Es un tiempo que no es malgastado. Tome todo el tiempo necesario para hablar con sus hijos. Necesitamos organizarnos. Necesitamos tener una forma organizada de comunicarnos para así educar y enseñar a nuestros hijos. Los llevo para esto a Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 al 7. Quiero que lean, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. El mismo capítulo que ya vimos hace un rato, ahora otros versículos. Deuteronomio 6, 6 al 7 dice: este es el mandato de Dios, hablándote a ti como padre, querido amigo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el Señor. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Querido padre, querido amigo, es nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera que tengamos tiempo necesario para dedicarlo a la educación de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. No tenemos que dedicar el tiempo para enseñar a nuestros hijos que nos sobra, cuando no hay nada más que hacer. Hay que organizarse de tal manera que siempre, escucharon bien, siempre haya tiempo para educarlos. Es importante establecer un horario regular para esto, para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios a nuestros hijos. Es su responsabilidad. Además de orar con ellos, debemos planificar tiempo, debemos planificar momentos para el culto familiar. Lo podemos hacer en la mañana y lo podemos hacer también en la noche. ¿Qué mejor tiempo que enseñar a nuestros hijos cuando ellos son pequeños? No deberíamos dejar que se acuesten sin contarles alguna historia de la Biblia. No deberíamos dejar pasar el tiempo para siempre relacionarlos, mostrarles el camino hacia el Dios que nosotros adoramos. Ahora sí vamos a Proverbios 22:6. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Es una versión moderna de la Biblia. Dice: dale buena educación al niño de hoy. Educa a tu niño hoy. Y el viejo, cuando este niño crezca, de mañana jamás la abandonará. Es la promesa de Dios. Dios nos dice que si nosotros hacemos nuestro trabajo hoy, eso formará y ayudará a tu hijo a que sea un hombre de bien el día de mañana. Ahora bien, tú podrías decir, querido amigo, pero yo traté todo esto, yo di la mejor educación a mis hijos, le di todo el tiempo a mis hijos, todo el cariño, los mandé a las mejores escuelas y ahora mira dónde están. No están donde yo quisiera que ellos estuvieran. Querido amigo, mientras tus hijos estén vivos, todavía hay esperanza. Y mi recomendación ahora sería, si tú ya hiciste todo tu trabajo y el resultado no es el que tú quisiste, mi recomendación sería, ora. Ora como nunca has orado. Ora todos los días, a todo momento. Pídele a Dios que traiga a tus hijos. Pídele a Dios que devuelva
que rescate a tus hijos del mundo y tus hijos volverán. Es una promesa de Dios, no es mía. Y si todavía tú no eres padre, también va para ti la recomendación, querido amigo. Empieza a orar, porque tú estás planeando ser padre, ser madre. Empieza a orar, que Dios te dé la sabiduría, la preparación, el tiempo para que tú estés listo para cuando esos niños lleguen. Quiero, amigo, desafiarte a que escuches la voz de Dios, a que escuches y aceptes la responsabilidad que tú tienes, porque hay los que no son, hay los que ya fueron y hay los que están siendo. Los padres que hoy en día tienen hijos pequeños todavía, si tal vez no lo has hecho, ya han pasado 5 años de la vida de tu niño y no has hecho esto, es momento de hacerlo. Dile a tus niños, dile a tus hijos, vamos a hacer algo nuevo. Te aseguro que les va a gustar. ¿Por qué no tomas tiempo para educar a tus hijos, para enseñarles de Dios a tus hijos? Es la mejor enseñanza que le vas a dar. Es la mejor educación que tú le vas a dar. Lo que sucede en la escuela, en el colegio, en la universidad, va a ser resultado y ampliación de lo que tú enseñaste en tu hogar. Dios te bendiga. Y recuerda, comparte este estudio con todo el mundo. Es un regalo que tú le puedes dar a tus amigos, a tus amistades. Por favor, comparte y diles a ellos que Dios no solamente es un Dios que está listo para atendernos cuando vamos a la iglesia en este día o en el otro día, pero es un Dios de cada día de nuestras vidas y que está listo para ayudarnos, para socorrernos en cada actividad de nuestra vida, incluso en la educación de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias damos por las instrucciones claras que tú tienes en tu palabra para nosotros. Te rogamos, Señor, que lo simple de este estudio nos ayude a escarbar más, a investigar más, a leer más, a estudiar más, de tal manera que como padres estemos listos para hacer lo mejor por nuestros hijos. Te los dedicamos hoy a ti y te pedimos, Señor, que nos des la paciencia, el amor, el tino para utilizar las recomendaciones que hemos aprendido hoy, de tal manera que nuestros hijos sean también tus hijos por la eternidad. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Comparte y si quieres, suscríbete a nuestro canal, comenta. Todo es bienvenido. Bendiciones.